Los invito a observar la cara de felicidad de este hombre. Este hombre soy yo. Junto a mí el DJ Dimitri Vegas y atrás Like Mike junto a Steve Aoki tocando para miles de personas en un masivo escenario. Debo admitirlo, cuando me invitaron a Tomorrowland no me imaginé que llegara a semejante nivel de epicidad. Tomorrowland, la tierra del mañana, posiblemente el festival de música más grande de todo el planeta, que recibe cada año a cientos de miles de personas amantes de bailar, de dejarse llevar por los ritmos musicales y simplemente sentirse libres. Individuos que preparan durante meses sus complicados atuendos, sus disfraces grupales, sus mejores pasos y rutinas para dejar vertida su alma sobre las kilométricas pistas de baile. Esta es la historia de un fin de semana que se tornó en una completa locura, llena de risas, baile y momentos memorables. Este, sin duda, fue un fin de semana mágico. Así es, amigos míos, hoy nos encontramos en Tomorrowland. Bellas tierras belgas. ¿Dirías que te la estás pasando belga, Ryan? Belguísima, belguísima e increíble, el mejor festival del mundo. El día de hoy vamos a estar explorando este festival, nos vamos a estar aventurando, viendo con qué nos encontramos. Tal vez tengamos la oportunidad de platicar con algunos DJs que se estarán presentando aquí, con algunos organizadores. Realmente vamos a caminar a ver con qué nos encontramos. Acompáñenos, Tomorrowland, baby. Nuestra historia toma lugar en Bélgica, en una pequeña comunidad llamada Boom, a una hora de Bruselas. Pero podríamos decir que Tomorrowland es una tierra completamente aparte. Tienen su propia bandera, sus propias reglas e inclusive su propia moneda, la perla. Aquí, amigos, en Tomorrowland no gastas en dólares, no gastas en euros, no gastas en pesos. Todas esas monedas son inútiles. Aquí en Tomorrowland gastas en perla, que es la moneda local nada más de este pueblo mágico. Y ahí es donde está un poquito la estafa, un poquito el truco para sacarte más dinero. La perla, amigos míos, es más cara que el euro, es más cara posiblemente que la libra esterlina. Lo que pasa es que tú cargas tu tarjetita. Entonces, si quieres, por ejemplo, 100 euros, te van a dar 65 perlas, me parece que es la conversión. Y hasta en eso se ponen inteligentes en el Tomorrowland. Crearon su propia moneda, que son las perlas, y así te pueden sacar más dinerito. Oh, así es, Tomorrowland, un pueblo sacado de un cuento de hadas, en donde existen muchas maneras de gastar tu dinero, tus perlas. Una muy amplia variedad de comida, cocina de todas partes del mundo ha llegado a estas mágicas tierras. Inclusive los tacos han sido tropicalizados a tierras tomorrowlandescas. La verdad es que tienen cosas que uno normalmente no le pondría a un taco. Pepino, lechuga y jitomate así como de bolita. Está como muy internacionalizado, pero bueno, ¿qué les digo, amigos? Es mejor que morirse de hambre. Inclusive las tierras de Tomorrowland han desarrollado su propia marca de ropa. Tú puedes comprar accesorios, recuerditos de la marca registrada Tomorrowland. Yo, por supuesto, adquirí un sombrero para combinar con mi bigote. Desde que tengo bigotito, la verdad es que el sombrero es un complemento ideal. Me veo más interesante, ¿no? Más como que podría ser un dude de Islandia, ¿no? Perdido, analizando la situación, hablando un idioma extraño. Molto chidashke. Tomorrowland, tierras mágicas y muy fructíferas, donde todo tiene un precio, pero obtienes una excelente calidad de vuelta. El festival se encuentra tematizado para que te sientas debajo del océano, con 16 escenarios perfectamente adornados, algunos pequeños, otros sumamente masivos, donde sin lugar a dudas tendrás momentos majestuosos. Y como en todo cuento de hadas, por supuesto existen los reyes. Tuve la oportunidad de platicar con dos de ellos. Ellos son Dimitri Vegas y Like Mike, socios del festival desde hace muchos años. Ellos conocen la movida a la perfección desde adentro. Y miren qué cool, nos encontramos con Dimitri Vegas y Like Mike. Ellos son socios de todo este festival de Tomorrowland. Vaya, se encargan de muchas cosas de esta operación. This is our 9th year on the festival. We started, I think, on the smallest stage, no, even in the camping area on the very first year. Yeah, we were on the main stage.
stage the second, and the rest is history. Well, what can I We're the say? motherfucking best. Básicamente por eso, lo dijo bien. Y dato interesante, Dimitri aquí tiene una marca de tequila. Se llama Bandero. Uf, huele fuertecito, It smells strong. Alright, let's see. That is how much we love Mexico, that we're actually getting involved in tequila. Vamos a ver. Vamos a probar. Uy, it's nice, No quema. Está fuerte, te deja un aliento potente. Está bueno, de verdad, está potente. Porque estar en el Tomorrowland Es chido. 3, 2, 1, go! excelentes personas, ambos nos trataron muy bien. Inclusive nos invitaron a estar con ellos en el escenario, viéndolos tocar, contemplando a miles de personas bailar. Hasta nos dejaron sostener la bandera de México bailando. Ahí perdí mi chamarra y bueno, digamos que cuando la recuperé ya no era la misma cosa. Perdí mi chamarra ahí en el escenario, se me cayó. Ok, pues había perdido mi chamarra en el escenario haciendo el crowd control. La recuperé ahorita. Nuevecita, miren. Nada más tiene tantito pastel, tantitos pisotones, una lavadita y queda, ¿no? Este pastel, pues es del que hace Steve Aoki en su show. Fatal, pues ya, una buena lavada y no pasa nada, ¿no? La recuperé, eso es lo positivo. Pudo haberse perdido, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo. Ellos dos también se encargaron de aprobar que por primera vez DJs mexicanos tocaran en Tomorrowland. Estos DJs mexicanos son Mr. Pig y Tom Collins. Ambos hicieron un excelente trabajo en el festival. Y vaya, me pidieron que les avisara a ustedes que están nominados para el top 100 de la revista DJ Mag. Así que si pudieran ir a votar por ellos, estaría chido, se los agradecerían mucho. Les dejo aquí abajo un enlace en la descripción, ahí vienen las indicaciones. Están haciendo bastante para que la escena de música electrónica mexicana sea más reconocida alrededor del mundo, y es lo mínimo que siento que puedo hacer para regresárselos. ¿Cómo están, banda? Yo soy Mr. Pig. Estamos emocionados de representar un país en un festival tan internacional. Mi barrio me respalda, papá. Hay mucha gente en México que le gusta mucho la música electrónica y está chido que ya la gente mexicana también esté apoyando a los talentos mexicanos y ayudándonos a llegar a estos lados. Tom Collins. Especial en México, yo creo que Tomorrowland todo el mundo lo ve hacia arriba, y ya que estamos aquí con toda la razón, el festival está espectacular. Estamos muy orgullosos y felices de poder andar acá representando a la banda. Y muy contentos de ver que la comunidad internacional de la música está volteando a ver a México y se está fijando y están saliendo cosas muy buenas. Toda Latinoamérica, ¿no? Sí, creo que está, toda Latinoamérica. Los latinos ahí vamos con todo. No sé si soy el único con esta duda, pero realmente me interesa ver cómo son los baños a detalle. Por lo general en un festival los baños suelen estar muy llenos, suelen ser olorosos. No es una experiencia de lo más bonita. ¿Cómo serán los baños en Tomorrowland? Acompáñenme. Ok, grabemos aquí que no hay mucha gente. Miren, los urinales son de esta manera. Están cool, están prácticos, vayan. Ni siquiera tienen puerta ni nada, nada más llegas y órale, ¿no? Está cool que aquí tienen su dispensador de papel de baño. Y la verdad es que no me ha tocado ver ni un solo baño que no tenga papel, como que sí lo están alimentando constantemente. Y esto está cool, cheque. En las mismas llaves que tú te lavas las manos, te dice aquí claramente que es agua que se puede beber. Entonces llegas tú, rellenas aquí tu botella. Esta chica está rellenando su bolsa de camello, por ejemplo. Entonces si de plano vienes en plan ahorrador, pues no tienes que gastar en botellitas de agua, sino que llegas aquí, la llenas de la llave y tráscale. Y miren, aquí hay zonas para refrescarte. Entonces, si ya sudaste mucho, si ya estás muy oloroso, llegas acá y órale, te refrescan. Miren eso, ya no huelo a chalupa, ya huelo sabroso. Miren, un perro que está buscando sustancias. Entonces pasa el perrito junto a todo y huele, olfatea. A ver, huéleme, perro, huéleme. Yo estoy limpio. Miren qué chulada, un perro policía. No, es que de verdad este festival me está impresionando en muchas maneras, en muchos aspectos.
Siéntela, Rayito. Está interesante cómo van cambiando los escenarios, ¿no? Un momento estás debajo de unos hongos mágicos, al otro estás en una jungla, luego en un bosque perdido. ¿En qué momento va a salir un dinosaurio del suelo? Eso es lo que yo me pregunto, ¿no? Oye, Ray, ¿ya estoy alucinando cosas o ese es un dragón en el agua? Es un dragón que efectivamente lo estamos viendo de espaldas y aquí saca como un pedazo de su cola, la vuelve a meter y saca otro. ¡Miren eso! ¡Es un dragón! Ok, miren, esta es otra sección interesante que les quiero mostrar. Esta es la zona de medios y de prensa. Aquí vienes cuando ya de plano la música te ha aturdido, hay muy mala señal de internet, necesitas subir archivos, qué sé yo, compartirlos. Por ejemplo, yo aquí he estado viniendo a subir mis historias de Instagram. Y chequen aquí, todos estos son como sets de grabación y cabinas desde donde se está transmitiendo. Entonces, por ejemplo, esta yo me imagino que es como una estación de radio, Studio Brussels. Y aquí este estudio que es para tomar fotografías con la temática del festival. Ahorita nos estamos desplazando por la parte que está detrás de los escenarios y puedes ver cosas interesantes, mira. Ves así como que está ahí todo el staff, gente movilizándose. Aquí, por ejemplo, todos los generadores de electricidad. Creo que también por aquí controlan el sistema de drenaje. Ese también debe ser un tema complicadón, ¿no? El manejar todo el drenaje para tanta gente que viene en un solo fin de semana. Porque baños hay también muchísimo. Y estos de aquí son los recipientes de basura. He notado que sí hacen un esfuerzo en que quede bien separada. Vaya, de que si quieres llegar y desechar tu plato de cartón en donde están todos los vasos de plástico, llega un belga enorme y te empieza a gritar así como de ahí no va, perro. Y ese esfuerzo por mantener la basura separada, la verdad es que se agradece. Chéquense aquí. Así es como se llega al escenario principal por la parte trasera. ¿Recuerdan cómo estaba todo vacío, relativamente callado? Eso ya no va a existir. ¡Racatao! Y así es como llegamos al final, a la conclusión de esta historia desde mi perspectiva. Tomorrowland, una excelente experiencia donde hice grandes amistades, bailé sin control aparente y en resumen tuve uno de los mejores fines de semana de mi vida. Todos los enlaces de las épicas canciones utilizadas para este video se los dejo en la descripción. Vayan a visitarlos, apóyenlos, porque si algo pude confirmar en estos días es que la música une gente, une nacionalidades, rompe prejuicios y permite que todos puedan pasarla bien en un mismo lugar. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo que vive en la tierra del mañana.